Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Dios, que pasa todo entendimiento, pueda reposar en su vida, en su corazón en este momento. Una vez más estamos aquí para bendecir las vidas que nos acompañan, que nos siguen a través de los mensajes de la palabra, que muchas veces trae a nuestra vida tanta bendición, y seguramente una vez más lo hará. Por eso, en este preciso momento, vamos a ir al Antiguo Testamento, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo número 22, versículo 1 y 2. Y vamos en este momento a dar lectura en el nombre del Señor. Dice la palabra: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Este pasaje maravilloso está hablando de David, un hombre que había sido ungido para ser rey. David todavía no era rey, pero ya muchas cosas habían acontecido en su vida que estaban dando las señales de un reino que venía caminando, ¿no? Que venía ya en el propósito divino de Dios. Y todo esto causó una serie de malestar en la vida del rey que estaba en ese momento vigente, que era el rey Saúl. Y el rey Saúl ocupó una parte muy importante en la vida de David. Y a través de la vida de Saúl muchas cosas fueron perfeccionadas, podríamos decir, en la vida de David. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar situaciones para poder alcanzar el propósito de Dios. David tenía que ser el rey de Israel. Pero antes había un proceso que tenía que pasar y cosas que tenían que acontecer en su vida para que pudiera este hombre ser forjado bajo la poderosa mano de Dios. Porque hay una palabra escrita allí del apóstol Pedro que dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiere decir que hay un proceso en la vida de cada persona que ha sido llamada con un determinado propósito en este mundo. Y sabemos que Saúl también había sido llamado para poder ser el rey de este pueblo elegido por Dios, porque el pueblo quería un rey, el pueblo pedía un rey, como todas las demás naciones tenían su rey. Este pueblo también pedía un rey. Bueno, Dios le dio un rey conforme al corazón del pueblo, pero es muy diferente cuando Dios ponía un rey conforme a su corazón. Y David, dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Dios. Aunque David era un hombre como usted, como yo, como cualquier otro hombre en esta tierra, con sus virtudes y defectos, con allí las falencias que podía tener o el conocimiento que él podía desenvolver, pero era un hombre al fin, no era un Dios, no era un ángel, era un hombre. Nada más que había algo sobre él que era la unción de Dios que lo hacía diferente a otros hombres. También estaba la gracia de Dios sobre él, estaba el favor de Dios sobre él. Había muchas cosas que estaban sobre él porque era un hombre que amaba a Dios. A pesar de sus equivocaciones, sus errores, David amaba a Dios. En su adolescencia David adoraba a Dios, cantaba, le hacía canciones a Jehová, le adoraba, le cantaba, y muchas veces sin darse cuenta él estaba profetizando con sus canciones, con sus hermosos salmos que allí están
registrados en la Sagrada Escritura, en el libro de los Salmos, muchísimos salmos que son pura y exclusivamente de David. Diferentes etapas de su vida, él iba componiendo canciones que traían alabanza y adoración a Dios. En esta oportunidad David se encuentra siendo perseguido por Saúl porque salía a la batalla y David iba acompañado de la poderosa mano de Dios y siempre volvía vencedor de cada batalla, y el pueblo lo esperaba, se regocijaba y cantaba y le decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y allí Saúl, que era el rey, sintió celos de lo que el pueblo expresaba de David. Entonces, en el capítulo 19 encontramos en este libro de Samuel que David comienza a ser perseguido por Saúl, y tristemente, ¿no? Allí vemos los acontecimientos que comienzan a manifestarse en la vida allí de David a través de esta persecución. En este capítulo 19 del primer libro que estamos mirando de Samuel, dice que habló Saúl a Jonatán, que era su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate, hasta la mañana estaré en un lugar oculto, escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde esté, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Allí Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David por la virtud que él tenía, por su carácter, su persona, pero sin embargo en el corazón de Saúl comenzó a anidar un odio tan terrible que lo perseguía para querer quitarle la vida. Y entre una de las cosas que pasó allí David, hasta llegó en una oportunidad a hacerse pasar por un demente, por un loco, porque necesitaba estar escondido de Saúl. Y allí en el capítulo 21 de 1 Samuel dice este rey que lo ve en la condición a David, que se hacía pasar por demente, dijo: ¿por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí y que éste había de entrar en mi casa? Entonces, cuando David escucha las palabras de este rey, dice que David huyó a un lugar en el cual se llamaba la cueva de Adulam. Y esta cueva de Adulam tiene una representación, en alguna manera, un lugar de refugio para las personas que estaban en situaciones complejas. Porque no solo David estaba en esa situación, sino que esa cueva era una cueva de refugio. Y allí dice la palabra de Dios que sus padres y sus hermanos y toda la casa de su padre supieron lo que pasaba con David y vinieron a él allí a la cueva de Adulam. Pero, oh sorpresa, que dice que en ese lugar, en la cueva de Adulam, se refugiaban todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice que Dios lo hizo jefe de todas esas personas, que eran un grupo como de 400 hombres. Y allí en esa cueva Dios comenzó a tratar con David y a tratar con aquellos afligidos, con aquellos que estaban endeudados, con aquellos que se hallaban en amargura de espíritu, con tantas luchas, con tantos problemas como seguramente en este momento puede haber en la vida de muchas personas que nos están escuchando en este momento. Esa cueva de Adulam puede también en alguna forma ser el lugar de refugio donde usted se encuentra, porque cuando la persona está en situaciones de aflicción, como dice en este capítulo 22, versículo 2 de 1 Samuel, había personas afligidas, personas con amargura de espíritu, como lo hay en este momento, no solo aquí en Argentina, en todo el mundo, a través de
de esta pandemia del COVID-19 y de esta cuarentena, que vamos ya más de 80 días aquí en Argentina, de esta cuarentena que estamos viviendo y que ha traído tantos problemas y situaciones en diferentes hogares, porque no todas las familias están juntas, no todos los matrimonios están juntos, no todos los hijos están juntos a sus padres, y así la familia, no todas las familias están juntas en esta cuarentena. Hay muchos que están en un lugar, otros en otro, hay padres separados, aún hay matrimonios que se han separado en esta cuarentena, y hay aflicción de espíritu, hay angustia, hay tristeza, hay tanta cosa que está pasando en la vida de cada argentino que está sufriendo este momento que se está viviendo en el mundo entero, que parece no tener fin, pero allí encontramos también ese lugar de refugio donde nos encerramos en nuestra situación, en nuestros problemas, en nuestra lucha, y como que no encontramos una salida, porque no podemos, ¿verdad?, hacer humanamente que todo cambie, sino lo cambia Dios. ¿Quién lo puede cambiar? El único que puede cambiar la situación es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. El único que tiene el control, el dominio de todas las situaciones que podamos estar pasando aquí en Argentina, como en otros países del mundo, como lo estamos viendo acá en Sudamérica, tremendamente en Brasil, en Chile, nuestros hermanos chilenos, y que están pasando situaciones muy difíciles. Por eso es tan importante entender esto que Dios nos está hablando en este momento a través de la cueva de Adullam. Cada uno de nosotros puede tener su propia cueva, el lugar donde refugiarse de estas situaciones, de sus problemas, del miedo, del temor a esta pandemia, el miedo a la contaminación, ¿verdad? Porque vemos el temor de las personas, porque siempre desconfiando del otro que pueda allí contaminar o que pueda, ¿verdad?, traer complicaciones. Entonces todo es un malestar que se vive permanentemente. Estamos a la defensiva permanentemente, estamos desconfiando permanentemente, aún de nuestros vecinos, aún de las personas que nos rodean, aún de las personas que amamos, porque a veces por allí dudamos de recibir a alguien que golpea las puertas de nuestro hogar, de nuestra casa, lo atendemos desde lejos, ya no le damos un abrazo ni un beso porque, ¿verdad?, tenemos que mantener distancia para no contaminarnos. Y cuántas cosas que tenemos que estar viviendo, que nos escondemos en nuestra propia cueva, como David se escondió, ¿verdad?, como aquellos hombres que se juntaron, que eran afligidos, que otros que estaban endeudados, otros que estaban en amargura de espíritu, como en este momento habrá miles y miles de personas en amargura de espíritu, que no son felices, que están pasando situaciones complejas, difíciles, personas que nunca pensaron que este año, como tal vez se esperó este 2020 con una expectativa, ¿no?, con algo nuevo que venía, forjando una esperanza, y nos encontramos a pocos días después de las fiestas con esta pandemia, con este problema tan tremendo que nos va arrastrando poco a poco y metiendo en la cueva. ¿Cuántos allí nos encontramos en esa cueva de refugio? Pero qué importante es poder entender que hay una manera de salir de la cueva. Allí David y estos 400 varones, Dios los trató, Dios comenzó a tratar con los que estaban afligidos de espíritu, con aquellos que estaban en amargura, con aquellos que estaban en desesperanza, y David comenzó allí a animarlos, comenzó a enseñarles cómo poder salir de una manera diferente de esa situación, porque David en muchas oportunidades se encontró en situaciones difíciles y Dios lo sacaba. Allí el Salmo 40, cuando dice: Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos, y puso luego un cántico nuevo en mi boca, dice: y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Otro salmo, el capítulo 20 del libro de los Salmos,
también nos habla de una declaración de victoria de David, cuando David también se encuentra en situación y dice, aquellos confían en carros y en caballos, más nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Saber que siempre hay una esperanza en Dios. Entonces allí encontramos a un David que tiene la forma, tiene la manera de poder salir de esa situación en la cual se encuentra. Y en el capítulo 142 del libro de los Salmos, allí hay una expresión muy linda de David y dice, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, decía David, porque estoy muy afligido, y líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe tu nombre, y me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Qué palabra tremenda. Allí clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza. Qué bueno es saber que tenemos esperanza en Dios, saber que hay un Dios en los cielos que puede transformar nuestra amargura en gozo, nuestra tristeza en felicidad, nuestra debilidad en fortaleza, nuestra enfermedad en salud, nuestra esperanza, nuestra desesperanza en esperanza. ¿Cuántas cosas pueden ser transformadas por este Dios? ¿Y cómo podemos salir como David? Dios lo sacó de esa cueva de una manera diferente a David, porque David sale con sus padres, sus familias, y allí los llevan a un lugar para que allí ellos puedan estar refugiados y cuidados. Pero David volvió a la cueva de Adulám para recibir la palabra de Dios, que es lo que tenía que hacer. Qué importante que es cuando nosotros tenemos una palabra de Dios que nos va a reedificar nuestra fe. Tenemos una palabra de Dios que nos va a sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Qué bueno que es tener una palabra de Dios que nos va a sacar de ese trance de temor, de miedo, de duda, allí de incertidumbres, donde tenemos temor aún a la muerte, porque no solamente a la contaminación, hay personas que tienen temor a la muerte, porque el ser humano cuando llega ese momento no sabe cuál es, a dónde termina toda su vida, ¿verdad? Porque no conoce la misericordia de Dios, pero aquel que conoce la misericordia de Dios, su palabra dice que en sus manos está nuestra vida, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Él nos esconderá en el hueco de su mano en el día malo. Y sabemos que aquellos que hemos creído en el Señor, nuestra vida, dice el apóstol Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Qué importante es cuando el ser humano está confiado, no en su capacidad, no en su potencial que tiene como ser humano, sino confiado en aquel que le dio la vida, en aquel que lo creó, en aquel que lo formó, porque dice su palabra en el libro de Génesis que Dios creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Él lo creó y lo hizo poco menor que los ángeles del cielo en capacidad, en sabiduría, para que el hombre pudiera desenvolverse aquí en la tierra. Por eso la ciencia en estos últimos años ha evolucionado a pasos agigantados. Después de la Segunda Guerra Mundial hemos visto un aceleramiento del conocimiento, de la ciencia, la evolución de la ciencia, porque es un cumplimiento de la bendita palabra de Dios que está en el libro de Daniel capítulo 12, que en los últimos tiempos, es una señal para aquellos que no creen, en los últimos tiempos dice que la ciencia aumentará. Todo lo que la ciencia ha evolucionado, ha encontrado, es señal de que hay un cumplimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. En ella está el sí y el amén. En ella no hay sombra de variación. Es importante entender la palabra de Dios. Dice la Escritura que David salió de esa cueva, pero no salió derrotado.
sino David salió transformado. Aquellos 400 hombres se transformaron en hombres valientes, guerreros valientes. Dice que allí nacieron los valientes de David. Ese fue el ejército, ¿verdad?, de los desahuciados, de aquellos que tal vez no tenían fe, que no tenían esperanza, pero de eso que no servía para la sociedad de aquel entonces, de los días de Saúl. Para Dios eran los instrumentos que iba a poner al lado de este hombre llamado David, que en su momento Dios le entregaría el reino. Entonces esto nos hace ver que lo vil del mundo, lo menospreciado de los hombres, allí lo eligió Dios, para avergonzar, dice, la sabiduría de los sabios. Qué importante es que Dios elige lo pequeño, lo que a veces para otros no sirve, para Dios sirve. Para otros que tal vez no hay esperanza, para Dios hay esperanza. Para otros que tal vez son los desahuciados del mundo, es allí donde Dios elige, Dios levanta al menesteroso, Dios levanta a aquel que se humilla de corazón, aquel que quebranta en su espíritu, aquel que puede entender que sin Dios no hay otra esperanza. Es importante para usted, mi amigo, usted, hermano, que en este momento tal vez esté pasando una situación y esté en esa cueva, metido allí en la cueva de la desesperanza, la cueva de la amargura, la cueva de la aflicción, y usted pueda salir de ese lugar transformado por el poder bendito de la palabra de Dios, que es la palabra que nos transmite vida, que nos transmite fe, que nos transmite esperanza. En medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la prueba, podemos salir más que vencedores. Podemos salir fortalecidos en Dios, podemos salir renovados, podemos salir de una manera diferente, como aquellos hombres que se convirtieron en grandes guerreros porque fueron los valientes que derrotaron gigantes, dice la palabra de Dios. Continuamos leyendo allí el capítulo 23 en adelante y vemos las batallas que fueron ganadas por David con estos hombres que estaban tal vez en amargura, en desesperanza, que estaban en aflicción, y sin embargo allí Dios los usó para conquistar otros pueblos, otros reinos, para engrandecer el nombre de David. Dios usó tal vez lo que no servía. Así es cuando el hombre quebranta su corazón, cuando el hombre se humilla delante de Dios, porque es necesario, dice su palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es importante que el hombre pueda doblegar su ego, su orgullo, que es lo que tanto impide que el hombre se quebrante delante de Jehová, delante de Dios, que el hombre pueda reconocer a Dios, que el hombre pueda buscar a Dios de todo corazón y saber que la única esperanza que hay en el mundo es Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que tiene el control de todas las cosas. Si mi pueblo se humillare y clamare y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra, porque la tierra está enferma por el pecado. Las naciones de la tierra están enfermas por el pecado, y muchas veces hemos pecado delante de Dios a través de cosas que no tenemos que hacer en esta tierra, cosas que hacemos fuera de las leyes divinas de Dios. Se han hecho leyes apañando la maldad, apañando el pecado, aquí mismo en Argentina, cosas que no tienen que haberse hecho y se hicieron, y se le llamó a aquellas cosas malas, digo malas porque están en contra de la voluntad de Dios, y todo lo que está en contra de la voluntad de Dios no es bueno, es malo. Pero es un cumplimiento también de la palabra de Dios, porque dice que a lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Entonces nos damos cuenta que hemos pecado, hemos errado. Pero ¿cuánto le cuesta, verdad, a aquellos que gobiernan las naciones, a aquellos que gobiernan los países en este mundo? Yo me alegraba mucho cuando escuchaba un mensaje del presidente de los Estados Unidos hablar acerca del derecho que hay allí de todos aquellos que profesamos una fe.
que allí tenemos igualdad de derechos en la fe que cada uno profesa y respetar los derechos de aquellos que creen en Dios, en aquellos que profesan una fe, decía este presidente. Es importante para que nosotros podamos entender cuando alguien, ¿verdad?, busca a Dios. Dice su palabra: buscad a Jehová en tanto pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual, dice, Él es amplio en perdonar, el cual hallará, dice, misericordia. Qué bueno que sería que todo el pueblo, que toda Argentina se humillara, pero de corazón, como cuando allí Dios le había dado una palabra a Jonás. De aquí a 40 días iba a venir una destrucción sobre Nínive. Y Jonás no quería dar ese mensaje a Nínive porque sabía que si él daba ese mensaje, Nínive se iba a arrepentir y Dios iba a perdonar el pecado de esa ciudad. Allí donde había miles y miles de personas, niños, mujeres, personas que tal vez algunos no serían tan malos como otros, pero el juicio de Dios caería sobre la ciudad de Nínive por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y déjenme decirle, estimado amigo, estimado oyente, a usted que tal vez está en autoridad en esta nación, el pecado tiene un precio. El pecado muchas veces uno no entiende hasta que vive allí el justo juicio de Dios, porque Dios es un Dios santo que gobierna desde los cielos. Y nunca olvidemos que el cielo gobierna el mundo. A veces pensamos que las naciones poderosas de la tierra están gobernando el mundo, y no es así. El cielo gobierna. Hay un Dios en los cielos que está sentado en su trono, y a su diestra está su Hijo amado Jesucristo, y está el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre la tierra para que nosotros podamos conocer a Dios por medio de Jesucristo. Pero Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Por eso que el juicio de Dios muchas veces cae sobre las naciones de la tierra, para que el hombre reconozca a Dios, se arrepienta de su maldad, se arrepienta de su pecado, como cuando Jonás comenzó a hablar el mensaje. Después que Dios trató con él, habló allí por 40 días. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el rey de Nínive escuchó el mensaje y se arrepintió y se humilló y se vistió de cilicio. Y allí dice que lloraron y pidieron perdón a Dios por su pecado. Y dice que Dios se arrepintió del juicio que iba a venir sobre Nínive. Estimado amigo, hay un Dios en los cielos que está esperando que nosotros podamos romper este corazón, ¿verdad?, endurecido por la maldad, por el ego, por la suficiencia que el hombre cree tener y muchas veces creerse superior a Dios. Pero Dios está hablando a su pueblo, Dios está hablando a esta nación, Dios está hablando a Argentina, para que Argentina se arrepienta de su pecado. Todos nosotros tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, y echemos sobre Él nuestra ansiedad que tenemos de que esta pandemia se termine, de que esta cuarentena se termine, y que volvamos otra vez a ser la Argentina que era, pero no esa Argentina que estaba viviendo lejos de Dios, sino una Argentina que busque a Dios, una Argentina que se vuelva a Dios de sus malos caminos y que se arrepienta de su maldad, de su pecado, para que los cielos se abran y pueda derramar Dios esa lluvia tardía sobre esta nación, y esta tierra árida, seca, porque le falta la vida de Dios, pueda reverdecer lo que se ha estropeado, se ha envejecido, vuelva a restaurarse, y toda Argentina pueda oír la voz de Dios. Y muchas veces los predicadores, nosotros, no decimos la verdad porque pensamos que alguien se va a ofender, pero estamos hablando la verdad. No es nuestra verdad, es la verdad de Dios, es la palabra. Y Dios está pidiendo un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón que se quebrante, un corazón que busque a Dios de veras, con lloro y lamento y gemido, y podamos humillarnos delante de Dios, y Dios va a levantar este pueblo, y Dios restaurará esta nación, y Dios traerá la victoria sobre esta nación, y Dios transformará. Es tiempo de volvernos a Dios. Vivimos cuestionando, vivimos mirando
la paja del ojo ajeno y no miramos nuestra vida. Es tiempo de mirarnos, de mirar y hacer un autoexamen de nuestra vida y ver dónde hemos fallado, dónde hemos pecado y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Yo no sé en qué situación usted se encuentra, mi amigo. Yo no sé, mi hermano, usted cuál es su condición, cuál es su cueva de Adulam. Pero quiero decirle en esta tarde, salga de esa cueva, pero salga tomado de la mano de Cristo. Él está esperando, como esperaba el padre al pródigo. Todos los días salía a ver si su hijo regresaba. Así Dios está esperando de esta nación, que Argentina se vuelva, y Dios la espera con los brazos abiertos. En este momento yo quiero hacer una oración por usted. Por usted, hermano, que se ha quedado, ha dejado de orar, ha dejado de leer la palabra, ha dejado de buscar a Dios. Como ya las iglesias, los templos están cerrados, y dice, bueno, en algún momento volveré. No, usted tiene su altar en su casa, busque a Dios. No deje de leer la palabra, no deje de buscar el conocimiento de Dios. Hoy más que nunca necesitamos el conocimiento de Dios y volvernos a Dios. No deje de orar, no deje de buscar el temor de Jehová, porque en Él está su delicia. Vamos a orar en este momento. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y por tu inmensa misericordia. Yo te pido, Señor, por cada persona que me está escuchando en este momento, personas que están metidas en esa cueva, en su propio Adulam, que puedan salir de ese lugar, pero salir transformado como salió David, con nueva fuerza, con aquellos 400 varones que fueron su ejército, los valientes de David. Y usted sea un valiente más que se pone delante de Dios para orar, para interceder por esta nación de Argentina, para interceder por nuestros gobernantes, por aquellos legisladores que están allí permanentemente haciendo leyes que sean leyes justas como Dios quiere que sean, para que tengamos una Argentina poderosa, una Argentina restaurada, sanada de la maldad del pecado, libre de las cosas que la han atado durante tantos años, que Argentina pueda ser visitada por Dios de norte a sur, de este a oeste, que venga un avivamiento sobre Argentina, pero que este avivamiento comience en nuestro corazón, con un arrepentimiento y con una palabra de humillación delante de Dios. Y Dios perdonará nuestro pecado y sanará nuestra nación. Bendito Dios, bendice a todos mis hermanos que en este momento están recibiendo esta palabra, y a las personas que por primera vez están recibiendo esta palabra. Señor, toca sus corazones para que ellos tengan un encuentro contigo. Señor, te doy gracias en este momento y bendigo cada persona que en este momento ha recibido este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, y será hasta la próxima. Dios te bendiga.